Bienvenidos al canal. Hoy el universo de Dragon Ball se pasa por el canal. Hoy vamos a analizar y a repasar Dragon Ball Xenoverse, un juego que ya tiene unos cuantos añitos, que salió en febrero de 2015, que tiene un PEGI para 12 años, pero bueno, ya sabéis que esto es un poquito infantil y que va a incluir, como veis, bueno, pues mucha personalización. Nos vamos a poder crear un personaje como queramos, de la raza que queramos. Ya lo estáis viendo, tipo de cuerpo, pelo, lo podéis hacer como queráis. Yo, bueno, me hice un Saiyan porque es que me gusta mucho, al final es lo que más me mola. Pero lo puedes hacer de tipo Freezer, de tipo Buu, como tú quieras. Bueno, comenzamos aquí el juego entrenando con Trunks. Trunks va a ser como nuestro mentor y bueno, tiene su explicación porque este no es el Trunks normal, este es el Trunks de viajes en el tiempo. Porque la excusa que tiene este juego para repasar todo Dragon Ball es el de los viajes en el tiempo, y entonces nos va a llevar un poquito Trunks de la mano. Os cuento por si no lo conocéis, esto de Xenoverse me parece una historia muy chula, quedaría hasta, yo que sé, para una serie, que hoy en día se hacen mucho las series, ¿no? Bueno, ya, dejemos de enredar con Dragon Ball. La historia es muy sencilla, os la voy a tratar de explicar. La excusa para repasar los eventos de, bueno, ya veis, la saga de Freezer, la saga de Célula y la saga de Buu, que es lo que se suele repasar en los juegos de Dragon Ball porque es lo que más mola, pues es que hay unos, no sé cómo llamarlos, unos intrusos del tiempo, unos dioses ahí que lo están destrozando todo y que están metiéndose en estas épocas y destruyendo la historia. Entonces Goku muere, se meten ahí contra la Célula, contra Gohan, y también hacen que venza Célula Gohan. Y bueno, imaginaros, se han metido en medio de la historia y la están destrozando. Nuestra misión, nuestro personaje, que va a ser alguien totalmente nuevo, alguien totalmente ajeno a la saga, pues vamos a tener que ayudar a Goku y a sus amigos para que la historia siga siendo igual. Por ejemplo, contra Raditz, pues hay que vencer a Raditz y hay que, ¿vale? Como pasó y como tal, ¿vale? Para que la historia siga siendo todo el rato igual. Entonces, bueno, digamos que estás ahí como en un tira y afloja todo el rato contra estos intrusos del tiempo, creo que los he llamado, ¿vale? ¿Me estoy enredando un poquito? Sí, bueno, está quedando un poquito enredado, pero ya me entendéis, ¿no? Pues esa es la excusa, y es que no necesitamos más para volver a ver. Además, las animaciones, como estáis viendo, pues eso, muy, muy guapas, ¿vale? La animación es que me encanta cómo lo hacen. Esto se llama lo del Cell Shading, ¿vale? Que hacen como el 3D y luego como está repintado y tal. Queda muy chulo para tipo manga, sí, para jugar a manga. Ya veis que lo que son las animaciones y lo que es el juego, que se entrelazan, y queda muy chulo el tema de las magias, de los combates. Muy, muy, muy guay. Luego encima, lo de los combates y tal, a mí me ha gustado. Tiene su nivel de dificultad. Esto no es un juego que diga, me lo voy a pasar aquí, bim, 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 aporreando botones. Bueno, igual al principio sí o un poquito sí, pero no. Tiene su nivel de dificultad. Yo, de hecho, mira, aquí por ejemplo me sacrifico para que no me intercambie el cuerpo, ¿os acordáis, no? El de las fuerzas especiales, esta gente que cambia el cuerpo. Pues nada, que me quite a mí. Este, por ejemplo, es chunguillo, ¿eh? Porque le tienes que dejar medio muerto y luego te intercambia el cuerpo, y el que está medio muerto eres tú, lo entendéis, ¿no? Y joder, y es chunguillo de pasar. Ya os digo que a mí me ha costado, ¿eh? Bueno, y como os decía, es un juego que tiene muchas horitas. Aquí pone, donde yo lo he buscado, que 15 horas. Yo creo que bastantes más, ¿vale? Yo he jugado bastantes más de 15 horas. Y nada, en esas horas, pues lo que hacen... Estos son los intrusos del tiempo, uno de ellos, ¿vale? Son dos. Aquí nos podemos enfrentar también a ellos, como comprenderéis. De vez en cuando. Aquí ya porque hemos terminado la saga de Freezer y ya tenemos un primer combate con ellos. Nada, que eso, que el personaje lo puedes mejorar, puedes comprar trajes, puede estar... Ah, por poner una pega que no he dicho nada, este juego de Dragon Ball Xenoverse se puede jugar todavía a día de hoy, ya lo estáis viendo, que está muy guapo, está, yo que sé, gráficos y todo eso, tío, es que es dibujos y es manga, es que tampoco se puede mejorar muchísimo más, ¿eh? Y mola mucho, ya lo veis, es como la serie, te vas a ver las escenas y todo tal cual de la serie, y mola mucho. Entonces tiene muchísimas horas, sí, que lo que quería decir, secundarias... Todo el tema online ya está bastante capado, ¿vale? Ya los servidores, por decirlo así, están apagados. Yo, por ejemplo, me entretuve mucho con las secundarias offline, ¿vale? Pero todo el tema ya de online y eso, pues bueno. Luego es verdad que la ciudad de Toki Toki se llama, donde podemos un poquito trastear. Tenemos muchos personajes con los que vamos jugando, yo que sé, igual, Freezer, los androides, que se hacen nuestros entrenadores, Gohan...
Y entonces hay más secundarias. O sea, no sé, te puedes enredar, ¿eh? Yo he echado bastantes horas, no sé cuántos, pero he echado bastantes. Y es que es entretenido, al final. Y cuando echas las secundarias también, pues puedes elegir los personajes. Puedes luchar, por ejemplo, con Célula, o puedes jugar con Goku modo Dios, puedes jugar con los personajes que vas consiguiendo, los puedes ir pillando para hacer esa secundaria. Y también le da su gracia. Lo de los trajes, conseguir trajes, comprar, yo qué sé, cápsulas. Bueno, yo lo juego ahora y ya lo veis que está muy guapo y está muy chulo. Y yo qué sé, pues eso, que no tenéis toda esa parte, pero aún así yo le he echado mogollón de horas, ¿vale? Más cositas que os puedo comentar de este juego, vale, sí, los que os he contado la historia me parece que está muy chula, la animación al final me ha gustado más y lo que voy a hacer en el canal es grabar como suelo hacer en el canal de Pelisoul, grabar la película animada. Por si os gusta o a vuestros pequeños les gustan, la voy a subir. Seguramente la suba en inglés subtitulada en español. Admito comentarios por si alguien quiere cambiar, porque hay mucha gente que le gusta la voz en japonés subtitulada en español. Bueno, yo en principio la voy a hacer en inglés subtitulada en español porque imagino que alcanzará más público. Pero bueno, si acaso me lo decís en los comentarios. Así que nada, a mí me gusta tanto Dragon Ball que en realidad voy a hacer la película. Seguro, porque yo seré el primero que voy a querer verla. Me encanta esta saga, me encantan los personajes, me encanta la animación y bueno, ya os diré que voy a ir a por Xenoverse 2, voy a hacer Dragon Ball Kakarot, voy a hacer todo, la verdad, porque me han gustado mucho y es verdad que no le había dado yo mucho a este, que casi este es el primero de estos juegos modernos, entre comillas, que juego. Y me ha gustado mucho lo de recordar Dragon Ball, es que me encanta, ahora mismo estoy revisitando Dragon Ball Super y todo eso, bueno, no os voy a contar mucho mi vida. Este juego lo recomiendo mucho, ya os digo, 15 horas... Yo creo que eso es ficticio, yo creo que es imposible pasar este juego en 15 horas. Con poquito que te guste y te enredes un poquito más, yo que sé, pueden ser 50 habré echado yo, mínimo, ¿eh? Porque yo creo que me enreda más. Y ya veis, esto es un poquito de spoiler, pero os decía que solo repasaba hasta la saga de Buu. Pero este juego fue un poquito más allá, ya estaba aquí metido un poquito en Dragon Ball Super y la batalla de los dioses. Y llegamos a enfrentarnos contra el dios de la destrucción, Bills. O sea que el juego ya os digo que está muy guapo. Podemos llegar a tener a Goku modo dios y lo que os digo, no solo pelear aquí con él, sino que luego lo podemos elegir en todas las secundarias. Es que no sé, es que está chulísimo, es que yo no le puedo pedir más a un juego de Dragon Ball. Ya veremos los siguientes, ya veis que aquí estamos hasta con Vegeto, con cosas ya de café para muy cafeteros de Dragon Ball. Bueno amigos, me despido, de verdad que espero que os guste este juego, a lo mejor ya lo conocíais y queréis simplemente repasar lo que fue, pues fijaros que todavía se ve bien. Venga, chao, nos vemos en más vídeos, adiós.